Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a aquellos futbolistas que posiblemente no sigan en River de cara al siguiente mercado de pases. Como ya sabemos, Marcelo Gallardo está pensando en una reestructuración casi total del plantel. Es cierto que quizás no se puedan ir absolutamente todos los jugadores que voy a estar mencionando en esta lista, porque por lo pronto un equipo no puede deshacerse de 15 futbolistas y contratar a 15 jugadores en un mismo periodo de transferencias. Pero casi con seguridad que al menos entre 7 y 8 de los jugadores que voy a estar mencionando van a dejar River, y es probable que sean más si es que hay más facilidades para incorporar futbolistas para que sean refuerzos del equipo del muñeco. Por lo pronto voy a estar dividiendo esta lista de jugadores en tres etapas. Los primeros que voy a estar mencionando son aquellos que se pueden llegar a ir producto de una venta, es decir, por los cuales River recibiría un dinero importante para que se vayan del club. Los segundos 4 son aquellos que van a terminar o que se les rescindirá el contrato, teniendo en cuenta que o acaban sus vínculos a fin de año o lo terminarían dentro de poco, y la idea de la dirigencia quizás es cortar su estadía en River antes de tiempo. Y los últimos que voy a estar hablando son jugadores que todavía tienen contrato con River, que quizás no reciban tantas ofertas, pero que por algún dinero no tan grande, algo menor, el millonario estaría dispuesto a negociarlos. Empecemos. Vamos a comenzar con el futbolista por el cual River sacaría más dinero a la hora de una transferencia. Estamos hablando de Pablo Solari. Es cierto que la dirigencia le habría dejado en claro algo a su representante que tiene que ver con que únicamente aceptarían una venta si es que River logra adquirir el 40% que todavía le falta tener del futbolista en cuestión. Recordemos que hoy por hoy el más grande tiene el 60% del Solari, comprado en $5 millones a mediados del 2022, proveniente del Colo-Colo de Chile, mientras que el 40% restante pertenece la mitad justamente al elenco trasandino, mientras que el otro 20% le corresponde a Talleres de Córdoba. Ya a principios de este año River había rechazado una oferta de alrededor de 12 millones de euros del Krasnodar de Rusia, teniendo en cuenta que, como River solo tiene el 60% de su ficha, le hubieran quedado alrededor de 7 millones de euros por esa transferencia. Los otros 5 millones se hubieran ido para el elenco chileno y el conjunto cordobés. Debido a esto, seguramente antes de que arranque el mercado de pases, River intentará negociar con Colo-Colo y Talleres la compra de ese 40% restante. Si desde la dirigencia logran adquirir esos porcentajes, me parece que la salida de Solari al exterior prácticamente es un hecho, porque si bien es cierto que es un jugador que en los últimos 7 partidos de la liga profesional ha sido titular para Gallardo, y de hecho parte de la levantada mínima en cuanto a resultados más que en cuanto a rendimiento que ha tenido River como para posicionarse en esos primeros 5 lugares de la liga profesional se debe a que Solari ha convertido un par de goles. La realidad es que un equipo que lo venga a buscar desde el extranjero se va a fijar en toda la temporada del atacante, y la realidad es que el año de Solari ha sido verdaderamente flojo. Desde River, cuando rechazaron esa oferta a principios de año, se imaginaron que con un buen 2024, con un jugador que en ese entonces estaba participando del preolímpico en Venezuela con la selección argentina, con buenos rendimientos en River en la Copa Libertadores, y posteriormente si iba al torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024, no podíamos encontrar con que esos 12 millones de euros se transformaran en 20, y en ese caso a lo mejor River no necesitaría comprar el 40% restante, porque si vendes al jugador por 20 millones, te terminan quedando 12 limpios, que es la suma cercana que River quiere obtener por el jugador en cuestión. Sin embargo, estuvo bastante lejos de eso Solari. De hecho, cuando llegó Gallardo únicamente fue titular en el primer partido contra Huracán, y después estuvo sentado varios cotejos en el banco de suplentes sin ingresar. Recién volvió en aquel cotejo ante Vélez, en el cual River enfrentaba al puntero y terminó empatando 1-1. Después de eso estuvo esporádicamente desde el inicio. Recordemos que jugó la vuelta frente a Atlético Mineiro teniendo un nivel bajo, lamentablemente, como todo el equipo básicamente, y después sí, una vez River quedó eliminado, empezó a ser titular de manera muchísimo más constante y regular. Veremos qué es lo que sucede si River no logra adquirir el 40% restante de la ficha, si se aceptará una propuesta no tan alta o si decidirán aguardar un par de meses más hasta el mercado de mitad de año para oficializar una posible transferencia del jugador al fútbol extranjero.
El siguiente jugador de la lista es un futbolista que ya había querido irse de River con antelación en el mercado de mitad de año. Sin embargo, los ofrecimientos que llegaron no habían sido lo suficientemente buenos como para que River aceptara una venta. Estamos hablando de Enzo Díaz. El lateral izquierdo estaba cotizado por parte de la directiva del más grande en alrededor de 4 millones de dólares. Sin embargo, las propuestas que llegaron, una del AEK de Atenas de Grecia y la otra del San Pablo de Brasil, eran con un préstamo y una opción de compra que no se acercaba a esos 4 millones de dólares. Y de última, si hubiera sido los 4 millones que pretendía River, la dirigencia no quería que fuera una opción de compra, sino quería que fuera una obligación de compra, como para que ya el más grande se desprendiera de Enzo Díaz de manera definitiva. Hoy la idea de River no es ir cediendo a los jugadores de club a club, sobre todo aquellos que ya tienen más de 25 años y que por lo pronto podría significar que su ciclo en el millonario está totalmente terminado. Es cierto que hoy la dirigencia tiene otra perspectiva en lo que respecta a una posible salida de Enzo Díaz, porque si hay que tener en cuenta que el jugador no ha terminado rindiendo durante este segundo semestre, como durante todo el año básicamente, pero si también le sumamos que en los últimos 2 meses no ha podido jugar a causa de una hernia inguinal de la cual fue operado y recién va a volver en la pretemporada, y me parece que pedir 4 millones de dólares podría ser un tanto exagerado, por lo que River bajaría las cifras a 2,5 millones de la moneda estadounidense para dejar partir a un jugador que durante su primer semestre en el club, es decir, en la primera mitad del 2023, cuando fue campeón de la mano de Martín de Michelis, tuvo un rendimiento sobresaliente, pero que posteriormente a eso claramente su nivel fue en un declive constante, y hoy estamos hablando de un Enzo Díaz que, estando bien, ni siquiera sería titular. Inclusive no sabemos si sería titular no estando él ni tampoco estando Acuña, y estamos hablando de que Casco es hoy quien está jugando y que tampoco tiene un buen nivel, pero por lo pronto el ciclo de Enzo Díaz en River parecería estar terminado. Y el caso de Miguel Ángel Borja obviamente es muy especial. Si 2 meses atrás te decíamos que Borja iba a ser uno de los futbolistas a vender con vistas al 2025, nadie nos iba a creer, porque además si hacemos un top 3 de los mejores jugadores que ha tenido River en el año, y es difícil no poner al colombiano en ese lugar. En el primer semestre fue sin lugar a dudas el mejor futbolista del Millonario, metiendo goles en casi todos los partidos, y ha terminado siendo el máximo artillero del equipo de Núñez en este 2024. Pero la segunda mitad ha sido muy floja, sobre todo desde que llegó Gallardo, y también hay que tener en cuenta que no ha aparecido en los partidos importantes, o por lo menos no estaba a la altura en esos cotejos. Ni en los 2 duelos contra Colo-Colo, ni tampoco en los 2 encuentros ante Atlético Mineiro, Borja logró aparecer con esa cuota goleadora que nos tenía acostumbrados durante todo este año, porque la realidad es que había estado a la altura de las circunstancias durante toda la temporada. ¿Qué es lo que sucede con Borja? Su cotización bajará en el próximo mercado y eso podría facilitar su salida. Ya de por sí es una clase de delanteros que no es tan del gusto del muñeco, porque a Gallardo le gustan más esos atacantes que salen y entran constantemente del área y no aquellos que se quedan como única referencia en el punto de penal peleando entre los centrales. Es cierto que en la plantilla necesitas un jugador de esas características, pero Gallardo por lo pronto no lo piensa como titular y hay que ver si el año que viene Borja se bancaría a ser suplente. Y como su cláusula de rescisión estará disminuyendo de 8 a 4 millones de dólares y las facilidades para que se vaya son verdaderamente muy importantes. Ya ha tenido sondeos de la Major League Soccer, de varios equipos de Estados Unidos que estarían interesados en contratar a un futbolista que, más allá de no haber aparecido en los duelos más importantes de River, su cuota goleadora en el año ha sido muy alta. Tiene más de un tanto cada 2 partidos disputados, un promedio de gol altísimo, y seguramente en cualquier equipo extranjero, sobre todo en estos de la MLS, podría rendir al máximo nivel. Así que a mi entender estamos en presencia del último mes o último mes y medio de Borja con la camiseta de River. Y el último futbolista que podría irse mediante una venta quizás es el jugador que Gallardo, de todos estos que estoy mencionando, que podrían irse y que a River le quedaría un dinero por su transferencia, más quiere en la plantilla. Santiago Simón es un jugador que al hincha verdaderamente no lo enamora, porque la realidad es que al estar jugando en una posición dentro del campo de juego que no es en la que está habituado normalmente, porque Simón
juega generalmente bien abierto en el costado derecho como un mediocampista diestro por ese sector con bastante ida y vuelta, y hoy, debido a las grandes ausencias que tiene River en la mitad de la cancha, donde no hay un jugador que pueda acompañar claramente al número 5, Gallardo lo ha ubicado ahí, y la realidad es que su nivel no ha sido el mejor, o por lo menos ha sido muy inconstante. Está claro que es un futbolista con técnica, que es un jugador que pasa bien la pelota y que tiene mucho criterio a la hora de levantar la cabeza. De hecho, cuando era muy pero muy joven, con 18 años, y se instaló en aquel equipo campeón de la Liga Profesional en el 2021, era uno de los máximos asistidores del plantel, tirando centros por abajo y formando parte constantemente del circuito ofensivo del equipo. Sin embargo, hoy ese Simón ha quedado lejos, y por eso, si aparece una oferta, River aceptaría transferirlo. El equipo en cuestión del que se está hablando es uno de la MLS, y es nada más y nada menos que el Inter de Miami de los Estados Unidos, que estaba hablando de que podría llegar a ofertar alrededor de $6 millones para adquirir al jugador en cuestión. Es cierto que el equipo estadounidense debe liberar un cupo de extranjero y debe realizar algunas cuestiones que tienen que ver con su plantilla, pero tampoco es este conjunto el único que estaría interesado en Simón. River, obviamente, por una cifra cercana a los $7-8 millones, aceptaría transferirlo ya de manera definitiva. Después hay que ver cuál sería la opinión de Gallardo en relación a esto, porque como dije, Simón es un jugador que le gusta y al que seguramente le gustaría verlo en otra posición hoy por hoy dentro de la cancha, pero debido a las ausencias que hay en la plantilla, al armado que ha tenido el equipo durante este 2024, Simón ha estado jugando en una posición que, por lo menos a mi entender, no lo favorece tanto. Y pasamos ahora al siguiente grupo de jugadores. Vamos a hablar de aquellos futbolistas cuyos contratos terminan o que podrían irse antes de tiempo debido a sus malos rendimientos. En el caso de Lanzini entra en el primer ítem, porque su vínculo acaba el 31 de diciembre de este 2024 y todavía no hubo ninguna oferta de renovación por parte de la dirigencia. Una vez termine la competencia oficial el próximo fin de semana, River estará cerrando contra Racing su participación en la Liga Profesional de este 2024. Gallardo seguramente tendrá una charla con ciertos futbolistas puntuales, a los cuales les hubiera gustado verlos un poco más o por lo menos en un mejor nivel. La realidad es que en este año y medio desde que llegó a River, Lanzini no ha estado a la altura de las circunstancias, en parte por haberse lesionado mucho tiempo y la otra parte porque obviamente su rendimiento propio no le ha permitido estar en el nivel que seguramente los entrenadores, tanto de Michelis como Gallardo y él mismo, hubieran querido. El único gol que marcó fue obviamente un tanto muy gritado, el que le convirtió a Boca en la victoria 1-0 en la Bombonera, pero después poco y nada de Lanzini. Algunos buenos momentos ingresando desde el segundo tiempo. Está claro que es un futbolista que tiene calidad. No jugás 7 años en la Premier League de manera consecutiva no teniendo la jerarquía suficiente, y además hay que tener en cuenta que volvió teniendo 30 años y eso es algo para valorar, porque después hay otros jugadores ex River que hicieron las divisiones inferiores que terminan regresando cuando tienen más de 35 y cuando prácticamente ya no pueden hacer nada dentro del terreno de juego. En el caso de Lanzini, más allá de que su nivel no ha sido el mejor, dependerá exclusivamente de la charla que tenga con Gallardo para saber si continúa o no. ¿Por qué digo esto? La dirigencia, más allá de que no haya todavía enfocado el tema de su renovación, si el muñeco les dice que quiere que siga, obviamente le van a renovar el vínculo y me parece a mí que Lanzini va a aceptar continuar. Podría llegar a tener algún sondeo del fútbol de México o de los Estados Unidos, pero por lo pronto hoy la idea de Lanzini, en caso de que Gallardo dé el ok, es seguir en River por lo menos un año más. Al Diablito Echeverri lo pongo en esta lista más que nada por el hecho de que es un jugador que se va a ir, no por el deseo de Gallardo, porque ya el propio muñeco en conferencia de prensa ha manifestado que le hubiera gustado tener al jugador por lo menos un año más, que ha sido un futbolista que ha dado pasos agigantados en lo que respecta a su trayectoria profesional, que fue vendido al Manchester City a principios de este año y que se sabía que únicamente durante este 2024 iba a vestir la camiseta de River. Es verdad que la dirigencia hizo algunos intentos como para que continúe al menos 6 meses más y que pueda jugar el Supermundial de Clubes de la FIFA a mediados del 2025 con el manto sagrado. Sin embargo, no hubo caso. Hoy el City no está pasando por su mejor momento futbolístico y si bien es cierto que el Diablito no va a ser la solución ni mucho menos, no quieren perderse a un jugador que podría llegar en un futuro a tener una calidad inmensa y que podría ser uno de los mejores futbolistas del planeta. Por eso el Manchester City en su momento lo adquirió.
El muñeco ha tenido muchas esperanzas en él. Es cierto que en general no ha estado a la altura de las circunstancias. También es verdad que no deja de ser un jugador muy joven porque tiene tan solo 18 años y obviamente la gente, sabiendo que se iba, le metió más presión que la que le hubiera metido si es que el jugador no hubiera arreglado su salida al fútbol europeo de antemano. De eso no hay ningún tipo de dudas. Si el simpatizante del más grande supiera que Etcheverry va a continuar el 2025 y que todavía no habría ninguna venta oficializada, yo creo que hoy no estaría en el ojo de la tormenta. La realidad es que hubiera sido un futbolista que hubiera sido tratado de otra manera y que el año que viene obviamente las esperanzas estarían intactas en que pueda rendir. Pero el tiempo de Etcheverry se ha agotado totalmente y estará dejando River el 31 de diciembre. Teniendo en cuenta su nivel, la venta, el dinero que le ingresará a River termina siendo positivo porque no ha estado a la altura, como dije, y el más grande recibirá 15 millones de euros, ya recibió gran parte de ese dinero, y después 10 millones restantes en objetivos, $500.000 cada vez que juegue 8 encuentros en cualquier equipo. También ya River ha recibido gran parte de ese monto. Un jugador del cual se esperaba más y me parece que por el tiempo que se ha quedado en el club, lamentablemente no le ha podido dar mucho al equipo. El siguiente futbolista del que vamos a hablar es Federico Gattoni. El único básicamente de todo el plantel de River que se encuentra a préstamo, porque a mitad de año se arregló su llegada proveniente del Sevilla. Hasta el 30 de junio del 2025 River pagó alrededor de 800.000 euros, $1 millón, por la cesión de una temporada, y después, si lo quiere adquirir definitivamente, deberá poner 3 millones más a mediados del año que viene. ¿Qué es lo que sucede con el caso de Gattoni? Obviamente es un jugador que Gallardo ya de por sí no lo hubiera tenido en cuenta. De hecho, hubo ocasiones en las que ni siquiera ha formado parte de la lista de concentrados, y acá creo que la decisión pasa exclusivamente por parte del futbolista. Se sabe que va a jugar poco y nada en la primera mitad del año que viene. La pregunta que ahora nos hacemos es, ¿el jugador aceptaría volverse al Sevilla y esperar a ver si aparece un ofrecimiento mucho más potable, o decidirá quedarse los 6 meses que quedan de préstamo en River a la espera de que se oficialice el término de su cesión el 30 de junio del año que viene? No creo que haya mucho que charlar con Gallardo. El muñeco no le va a decir que se vaya. Lo que le va a decir Gallardo es que claramente corre de atrás, que va a ser seguramente el sexto central en consideración, más allá de que ahora voy a estar hablando de otros zagueros que podrían llegar a irse. Como mínimo va a venir un defensor central de jerarquía, e inclusive si se van muchos centrales podrían llegar a venir 2, y Gattoni va a quedar totalmente tapado porque va a estar detrás de Pesela, ya está detrás de Zabala, y si no se va Paulo Díaz también quedaría detrás del chileno. Si sumamos a los refuerzos que pueden llegar a venir, quedaría, como dije recién, como el sexto defensor central en consideración del cuerpo técnico. Por eso mismo creo que en este caso depende más de él que de lo que diga Gallardo, porque la realidad es que en la pretemporada el muñeco lo va a tener en cuenta para entrenar. Si hay muchas bajas en algún momento podría llegar a jugar algunos minutos, pero por lo pronto me parece que la idea de Gallardo es que sea otro el defensor central que ocupe el rol de Gattoni de cara al 2025. Pero en este caso lo único que tiene que hacer el jugador es confirmarle a su representante que arregle la rescisión del préstamo entre River y Sevilla. Y otro de los jugadores que podría estar partiendo en el siguiente mercado es Ramiro Funes Mori. El defensor central, primero por cuestiones físicas y después lo poco que ha jugado por rendimiento futbolístico, no ha tenido la posibilidad prácticamente de mostrarse durante todo el 2024, no solamente con Gallardo. Ya en la primera mitad del año, porque formaba parte del plantel, Gattoni no, acá hay una diferencia, no había tenido prácticamente minutos porque se había lesionado, porque había sufrido una sinovitis y no había tenido continuidad. Al igual que sucede con la situación del zaguero que mencioné antes, en algunos casos el mellizo tampoco forma parte de la lista de concentrados, más allá de que siempre se muestra muy contento en el sentido de que siempre sube posteos a sus redes sociales personales haciendo referencia a que apoya al equipo y a sus compañeros. Siempre se muestra como un jugador con el ánimo muy positivo a pesar de que no juega. Sin embargo, es muy probable que en el próximo receso se le rescinda el contrato. Si bien tiene una característica con la que no cuenta ninguno de los demás defensores centrales que tiene River en la plantilla, que es zurdo, que parecerá quizás una estupidez mirándolo muy desde arriba, pero al muñeco siempre le ha gustado
que el zaguero que juegue por el sector izquierdo justamente juegue con el perfil correcto, por decirlo de alguna manera, es decir, que sea zurdo. Funes Mori ha vuelto al club a mediados del 2023 y desde allí el único partido que se le destaca como positivo es aquella final del Trofeo de Campeones en la cual compartió saga con Paulo Díaz y River le ganó 2-0 a Rosario Central levantando el título. Después de eso, porque fue en ese mismo encuentro en el cual sufrió una molestia en su rodilla que después lo tuvo a maltraer por prácticamente 4 meses, no volvió a tener un solo nivel por encima de los 5 puntos. Es cierto, repito, que ha jugado verdaderamente muy poco, pero a Gallardo no le sirve un central de esa manera y por eso mismo, como van a llegar como mínimo uno y como dije recién podrían ser 2 defensores centrales en el próximo mercado, me parece que la salida de Funes Mori es algo que no digo que ya esté totalmente pactado, pero tanto el jugador como el cuerpo técnico saben perfectamente lo que va a pasar. Y vamos ahora a hablar, para terminar, de 4 jugadores cuyo futuro es prácticamente una incógnita y no se sabe lo que va a suceder con ellos en el siguiente mercado. El primero es Leandro González Pires, un futbolista que el hincha ya no quiere que forme parte del club, que en general ya no quería desde hace bastante tiempo. Después es cierto que si analizamos todo el 2024, no sé si Leandro González Pires ha sido el peor jugador de River, porque ha tenido buenos niveles, pero la realidad es que no se puede depender de un central que juega un partido 7 puntos y después juega 3 partidos seguidos 2 puntos, porque no es que cuando baja su rendimiento su nivel disminuya 5 puntos, es un tanto irregular, sino que verdaderamente cuando juega mal sus cotejos son verdaderamente desastrosos e inclusive son perjudiciales porque participa en los goles de los contrarios. Pero acá lo que hay que buscar es la manera en la cual González Pires podría irse de River si es que Gallardo termina aceptando su salida. Yo creo que es un defensor que, como en su momento el muñeco lo fue a buscar, no digo que sea del gusto, pero por lo pronto si hay que elegir 2 centrales para que se vayan, yo creo que Gallardo elige primero a Gatoni y a Funes Mori antes que a Leandro González Pires. Así que habrá que esperar a ver si aparece alguna oferta interesante como para que se pueda ir. Obviamente la puerta abierta más grande sería la de regresar al fútbol de los Estados Unidos, donde ya ha tenido algún que otro sondeo, pero River aceptaría venderlo por $1 millón aproximadamente, y como dije antes, no quiere en este momento el más grande empezar a ceder a los futbolistas, o en caso de prestarlos lo que quiere hacer es que en vez de opciones de compra en los contratos de transferencia haya obligaciones de compra, como para que el futbolista dentro de una temporada después de haber seguido cedido se vaya definitivamente del club. Además hay que tener en cuenta que si se van Funes Mori, Gatoni, no podrían irse Paulo Díaz y González Pires. River no puede dejar salir 4 defensores centrales porque no puede gastar tanto dinero en incorporar zagueros. Así que de Pires y Paulo Díaz se va a quedar uno. Yo creo que Paulo Díaz tiene más chances de quedarse y por eso mismo a Pires lo pongo en esta lista a la espera de que aparezca una oferta para que pueda partir. Y otro jugador del que no se sabe absolutamente nada es Adam Vareiro. River puso una millonada a mitad de año para contratarlo, 6 millones de la moneda estadounidense aproximadamente pagó River para adquirir al jugador. Después es verdad, a San Lorenzo le terminaron quedando 3,5 millones por otras cuestiones que tienen que ver con los impuestos y otras cosas que obviamente no tienen que ver puntualmente con River, pero acá lo importante y lo destacado es lo que pagó el más grande en su momento para adquirir al delantero paraguayo. Y la realidad es que no le ha dado ni una satisfacción a River en este año. De hecho, va a terminar el calendario sin goles a favor. Después de haber tenido una primera mitad en el Ciclón siendo prácticamente el mejor jugador del elenco de Boedo, en esta segunda mitad de año se le recuerda el buen partido que hizo en la Bombonera, más allá de no convertir. Me parece que estuvo a la altura de las circunstancias en un superclásico donde River jugó con totalidad de suplentes y la realidad es que el atacante guaraní estuvo a la altura, pero después básicamente nada. Es cierto que tampoco tenemos en la mente y en los recuerdos grandes jugadas de goles cerrados de Vareiro. Aquel contra Huracán en el cual la pelota pega en el palo y se va, y después alguna otra circunstancia donde le pudo haber pifiado al balón, pero no es que hay 10, 12 goles cerrados claros de Vareiro, porque por lo pronto también hay que decir es que ha sido básicamente siempre suplente y para Gallardo siempre ha sido el cuarto atacante. Acá lo que se habla es que Vareiro podría llegar a irse si es que llega una oferta por la mitad del dinero que River pagó, es decir, por alrededor de 3 millones de dólares, pero también hay que tener en cuenta que si se van Solari y Borja, River dejaría también ir a Vareiro, porque en ese caso a lo mejor tendría que ir en búsqueda no de 2 delanteros como tiene pensado Gallardo, sino de 3, y podría tener que hacer una inversión demasiado alta en jugadores ofensivos, y es por eso que como cuarto delantero Vareiro podría quedarse en el club. Además, haciendo una pretemporada de la mano del muñeco, podría cambiar totalmente su actualidad. Por eso mismo lo pongo en esta parte del video.
en el lugar de aquellos futbolistas cuyo futuro es incierto, que si llega una oferta podrían llegar a irse, pero si se quedan pelearían un lugar para ver en qué lugar de la consideración por parte del cuerpo técnico entran en el 2025. Y el video lo vamos a terminar con dos jugadores que juegan en la misma posición y que yo creo que uno de los dos se va a ir de River en el próximo mercado de pases sin ningún tipo de dudas. Acá el problema pasa porque por uno llegarían bastantes ofertas teniendo en cuenta su situación a nivel selección, pero no sabemos si esos números convencerán a la dirigencia de River, y por el otro habría que rescindir el contrato, pero hay que ver si luego de una charla que tenga con Gallardo el jugador estaría dispuesto a eso. Empecemos con el caso de Nicolás Fonseca, que su rendimiento en River ha sido muy flojo. De hecho, en el último partido ante Rosario Central no estuvo ni concentrado. El muñeco le dio la chance de ser titular en la Bombonera ante Boca, y en el duelo de ida de las semifinales de la Libertadores ante Mineiro, en la realidad es que su nivel no ha sido positivo. Y no solamente en esos cotejos, sino durante todo el año en general. Más allá de algún encuentro, algún momento destacado, después lo de Fonseca ha sido flojo. ¿Qué es lo que lo salva a River como para poder recibir un dinero importante a la hora de venderlo? Es que ha sido un jugador de selección uruguaya, porque ha formado parte de las 3 fechas FIFA correspondientes a las eliminatorias sudamericanas que ha habido en la segunda mitad de este año, en septiembre, octubre y noviembre. En todas esas fechas FIFA Fonseca estuvo convocado por Marcelo Bielsa, y está claro que un jugador de selección, más allá de que en su club no esté jugando bien, se cotiza bastante más que un futbolista que no forme parte de las citaciones normales con su respectivo país. Debido a eso, me parece que la dirigencia estaría dispuesta a vender a Fonseca en una cifra cercana a los 3 millones de dólares, que es el monto que River habría pagado en su momento para adquirir al volante central. Un jugador que nunca ha enamorado al hincha, que ya de por sí su llegada fue un tanto extraña. Yo creo que si Gallardo hubiera sido el técnico en el momento de que Fonseca fue refuerzo, nunca hubiera sido refuerzo el jugador charrúa, y que ahora el muñeco, si bien lo tuvo en cuenta para algunos partidos, se debió más a la lesión de Aliendro y a que Craneviter nunca se mostró en condiciones físicamente, y a Villagra también le costó mucho adaptarse en ese sentido. Pero después, cuando Villagra se adaptó y que cuando Craneviter no se lesionó más, Fonseca quedó claramente como el tercer número 5, y su salida de River estaría prácticamente acordada en enero si es que llega una oferta potable. Y el último jugador del que vamos a hablar es justamente Matías Craneviter, un futbolista cuyo semestre fue muy pero muy extraño. Empezó siendo el mediocampista central titular que Gallardo eligió para disputar los primeros 4 partidos correspondientes a Libertadores, es decir, los 2 duelos ante Talleres y los 2 cotejos ante Colo-Colo. Sin embargo, llamativamente, cuando tuvo que disputar el duelo ante Mineiro, en Brasil, en Belo Horizonte, el muñeco se decidió por Fonseca y obviamente no acertó. No sabemos qué es lo que hubiera pasado con Craneviter. Hago esta aclaración porque River jugó muy mal ese partido y tuvo errores inconcebibles que no se pueden permitir en unas semifinales de Copa Libertadores. Sin embargo, por la experiencia de Craneviter, a lo mejor hubo algunas situaciones que seguro se hubieran impedido en ese cotejo en cuestión, pero eso ya hay que dejarlo de lado. Y hay que decir que no forma este volante central parte de lo que quiere Gallardo de cara al año que viene. Si llega una oferta por Fonseca y se puede también arreglar la rescisión de contrato de Craneviter, River se quedará con Villagra, con un mediocampista central de jerarquía que venga como refuerzo, y después habrá que ver la situación de Enzo Pérez. Y esos serían los 3 volantes centrales. Por eso mismo, a Craneviter, más allá de que todavía no está arreglada absolutamente nada su salida, si al jugador le llega una propuesta del exterior, no porque venga con dinero, porque saben desde River que su situación no futbolística, porque ha jugado bastante más que Funes Mori, pero en lo que respecta a su futuro podría ser muy similar a la del defensor central. Pero Craneviter podría llegar a recibir alguna oferta para jugar en algún elenco extranjero, teniendo en cuenta que ya tuvo algunos años en buen nivel en el fútbol mexicano. Así que habrá que esperar. Yo creo que lo de Craneviter puede ir un poco más para largo que lo de Fonseca. Va a comenzar seguramente la pretemporada bajo el mando del muñeco, pero su futuro es totalmente incierto. Estamos hablando de un futbolista que en su primera etapa fue de lo mejor del equipo de Gallardo, y en esta segunda mitad, si bien no todo ha sido malo, porque como dije fue titular en 4 partidos de Libertadores teniendo un aceptable nivel, el final de este año, los últimos 2 meses, prácticamente no ha jugado, y Gallardo sabe que necesita otros 5 para la plantilla. Para cerrar, primero repito lo que dije al principio. Mencioné en este video a 12 jugadores.
Yo veo complicado que los 12 se vayan de River, porque en ese caso estaríamos hablando de que se necesitaría traer un equipo completo como refuerzos, o por lo menos 7, 8 y subir algunos juveniles que no sabemos si todos convencen a Gallardo. Pero la realidad es que ya sabemos que Etcheverry se va, o sea que uno de los 12 seguros se va, y después lo más probable es que los que son vendibles también terminan siendo transferidos. Y después hay situaciones que habrá que ver de manera muy puntual y determinada, y será el propio Gallardo quien tome el mando en el mercado de pases desde el minuto cero. Recordemos que en el periodo de transferencias que se llevó a cabo a mitad de año, el muñeco no estuvo al frente de todas las negociaciones apenas empezó el receso, porque la primera mitad del mercado la llevaron a cabo Martín de Michelis y algunos dirigentes, y cuando llegaron los últimos 4 refuerzos, ahí sí, Gallardo tomó las decisiones. Después, en todo lo que tiene que ver con el dinero, cuánto paga River por un jugador, por cuánto vende a uno de su actual plantel, eso está claro que lo deciden los dirigentes, pero Gallardo tomará la decisión de quiénes serán los refuerzos y también de qué futbolistas se irán en el siguiente mercado de pases. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.